primero que todo, buenos días y gracias por la invitación, Ramón. Y te digo de entrada que este tema inquieta a mucha gente. Y efectivamente yo creo que habría que comenzar por decir que hay un preámbulo previo a la pandemia. O sea, hay una serie de hechos que se han venido produciendo que son importantes, no porque eh, digamos, tienen que ver con la pandemia, pero la pandemia es posible que los agudice y los resultados sociales y económicos pueden ser importantes. Por ejemplo, eh, la elección de Trump en Estados Unidos marca el inicio del nacionalismo de no solamente de Estados Unidos, sino de algunos otros países en Europa que comienzan a despuntar esa vía como forma de reorganizar la economía mundial. Es decir, ya el internacionalismo que se había puesto de moda con las políticas neoliberales a través de la globalización de los mercados, efectivamente ya queda cuestionada. Pero el Brexit también, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también está marcando esa, digamos, tendencia que se produjo previo a la pandemia. Y de la misma manera, la prevalencia de algunos líderes en Alemania, conservadores, también puede fortalecer este movimiento a nivel de los países desarrollados. Pero además, este, habría que agregar a estos elementos que mencioné digamos, no solamente el fortalecimiento de China, sino también la relación, digamos, tortuosa que tiene en estos momentos con Estados Unidos. Sobre todo ahora con el paso que acaba de dar China con el anuncio de su moneda virtual controlada por el Banco Central Chino. Eso es muy importante por el volumen de las operaciones internacionales que realiza China. De tal manera que ha puesto a pensar a todos los demás países, incluyendo Estados Unidos, que tiene un atraso importante con respecto a China para virtualizar su moneda, a pensar en este asunto, porque evidentemente pone en entredicho la fortaleza y el predominio del dólar a nivel mundial para financiar todas las transacciones que se realizan en el mundo. Pero además de eso, la relación que ha desarrollado Trump ha permitido, por ejemplo, cierta recomposición de la economía rusa. Y, por ejemplo, la economía rusa tiene alrededor de 460 mil millones de dólares de reservas. Y eso no es, digamos, una coincidencia. Ha sido la preparación consciente de que en algún momento habría que discutir algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Sabemos que el 59% de las exportaciones rusas son hidrocarburos, que ahora están muy golpeadas con la caída del precio del petróleo, pero sin embargo hay conversaciones entre los principales países para retomar algún tipo de control sobre la oferta, lo que de alguna manera pronostica que en algún momento es posible que comiencen los precios de los combustibles a subir otra vez. Y tenemos el avance importante de la desigualdad y la pobreza. Que uno diría, bueno, pero eso no tiene mucho que ver. Bueno, lo que pasa es que si uno toma en cuenta a quién afecta fundamentalmente la pandemia, fundamentalmente en este país donde los servicios hospitalarios son muy débiles, pues afecta generalmente a los pobres. Y esa desigualdad y pobreza genera un cuestionamiento importante al sistema democrático, porque esta gente que son pobres y desiguales no tienen exactamente la misma participación que tiene el resto de la población con recursos en el sistema político, en el sistema democrático. Y finalmente, para terminar con este preámbulo, en el capitalismo se está produciendo una ruptura importante con la democracia. O sea, hay una abogado de Harvard que
se llama Catarina Pistor, que acaba de escribir un libro que se llama El Código del Capital, que establece con mucha claridad cómo las leyes sirven sencillamente para dar una licencia a un individuo que ese puede rentabilizar su actividad y convertirla en capital. Pero al mismo tiempo, eso significa que esa rentabilización a través de las leyes efectivamente cobra un lugar importante dentro del dominio que tienen algunos grupos sobre los estados, sobre los gobiernos. Y esto está planteando un elemento fundamental de crítica al sistema capitalista. Todos esos elementos son el marco en el cual ocurre la pandemia. La pandemia se produce y el shock que produce sencillamente no daña la infraestructura, como tú decías anteriormente, productiva de ningún país. Sencillamente ha sido las políticas y los protocolos que se han implementado que han hecho que haya un shock de demanda, es decir, el desempleo, la caída de la actividad de los cuentapropistas, etcétera, ha producido una caída de la demanda. Y obviamente si no hay demanda no hay producción, y la producción al mismo tiempo genera también desempleo de los formales. Y esto genera una crisis que ha sido fundamentalmente solventada por el gobierno a través de deuda. Y eso tiene, alguna persona puede decir, bueno, y que de otra forma lo puede solucionar. El problema es que el Estado dominicano ha venido teniendo una política de endeudamiento permanente porque ha dado demasiadas ventajas a unos grupos que se llevan cada año en sus bolsillos alrededor del 7% del producto como gasto tributario o, de otra manera, si usted lo quiere decir, de exenciones fiscales. En lugar de arreglar eso e invertir en, digamos, investigación básica para compartirla. A grupos hegemónicos, porque a la Falcon Bridge y a la Barry se les exonera más de 23 mil millones de pesos anuales en combustible. Sin embargo, los 700,000 motoconchistas que hay aquí tienen que comprar su gasolina y pagan 11 mil millones de pesos de impuestos cada año, esos infelices. Y entonces se les exonera a 2 o 3 mineras o super compañías más de 24 mil millones de pesos justamente en combustible. Oiga, si aquí no es el reinado de la injusticia, habrá que buscarlo. No, pero adicionalmente a Barry Gold... No te estoy provocando. No, Barry Gold no solamente eso, sino que toda el agua que usa es gratis. Los ríos que ha desviado... Y todo el dinero que usó para financiar el proyecto se está descontando 100% de la generación de ingresos por la venta del oro, antes de que se aplique la norma, la contabilidad general. No, pero más todavía. El oro que ella exporta es un oro a consignación. La República Dominicana no ve un solo centavo hasta que vende. Exactamente, así mismo es. Entonces, o sea, eso que estoy diciendo de los contratos, de las leyes, que sencillamente son hechos a imagen y semejanza del capitalista que los promueve o del grupo que los promueve, efectivamente plantea un cuestionamiento esencial al sistema democrático de todos los países, no solo aquí, claro, en Estados Unidos, en donde quiera existe. Entonces eso plantea que la democracia, que significa en términos sencillos igualdad de oportunidades, tiene necesariamente que ser revisado. Ahora bien, ¿cómo impacta esta pandemia? La pandemia, además del desempleo que genera, nos ata de manera importante al desarrollo tecnológico sin nosotros tenerlo. Todas las clases que se están dando en la República Dominicana, bueno, que se intentan dar en la República Dominicana, son por internet, son en línea. Pero pregúntese usted cuántos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tienen computadora y tienen acceso a
al Internet. O en las mismas universidades, están todas ellas preparadas para el volumen de clases que necesitan impartir los profesores a través de Internet. No, que estamos diciendo que uno de los elementos urgentes es que el gobierno le otorgue computadora a cada estudiante de la UAS y a cada estudiante que la requiera para las clases virtuales, porque eso es tan importante como darle comida a la gente. En el campo universitario, efectivamente. Ahora bien, nosotros, desde el punto de vista tecnológico, ¿estamos preparados para eso? No, nosotros estamos preparados para importar. Aquí no se hace ningún tipo de investigación básica en donde no invierte ningún empresario, porque a los empresarios no les interesa, porque eso no genera beneficios, pero al Estado que le interesa el desarrollo, sí debía estar interesado, sí debía invertir. Y los únicos, digamos, empuje o relación entre el sector privado y el gobierno debería ser en que el gobierno invierta en investigación básica, en conocimiento básico, y las empresas lo pueden usar. Así ha nacido y se ha desarrollado todo el capitalismo a nivel mundial. No es dándole sencillamente exoneraciones sin pedirle nada a cambio al sector privado, porque eso es como una patente de corso. Sencillamente yo me convierto en digamos, con los sindicatos que hay, presionar al gobierno y el gobierno sencillamente me otorga. El transporte. Si usted no va a su trabajo, si usted no va a la universidad, si usted no va a divertirse, usted no usa transporte masivo, ni su transporte tampoco privado. Y ha generado un impacto importante en el sistema de transporte a nivel mundial. Entonces, ese es un elemento que ha sido impactado por el protocolo de distanciamiento social y el aislamiento social que se ha puesto en marcha para enfrentar la pandemia de manera importante. Ahora, ¿no se borrará todo eso con la vuelta a la nueva normalidad? ¿O lo que afectará será muy mínimo? Porque, oiga, de que vamos a volver prácticamente a lo mismo, eso es que estamos obligados. Bueno, vamos a ver cómo piensan los empresarios, porque el tercer elemento que te iba a mencionar era justamente que algunas empresas de Silicon Valley estaban planteándose renunciar a 8 millones de metros cuadrados que tenían, sencillamente porque la mayoría de sus empleados estaba trabajando desde sus casas. Y eso significaba ahorro de renta, ahorro de electricidad, ahorro de agua y ahorro de todas las chucherías que le brindan a los empleados para mantenerlo café y ese tipo de cosas. Entonces es un planteamiento importante porque el costo de esos tres elementos que mencioné se trasladan al ámbito familiar. A usted le sube el costo de la electricidad, a usted le sube el consumo de agua y todo lo que hacía en el ámbito de la empresa le sube a usted. Habría que ver si esa tendencia se mantiene, porque desde el punto de vista neoliberal, yo lo que necesito es ganar, y si así puedo ganar más, pues entonces yo te envío para tu casa y trabajo de esa manera mucho mejor, ¿no? Pero el hecho de que muchas de las empresas ahora mismo, por el shock de demanda que ha habido, tengan pérdidas, también afecta al sistema financiero, porque yo tengo que devolver créditos, y esos créditos dependen del beneficio que haga la empresa. Si el beneficio cae, pues entonces las empresas no pueden pagar y le plantea un problema de capitalización a los bancos. En República Dominicana, afortunadamente, y esto lo pongo entre comillas, el Banco Central de la República Dominicana ha tomado una serie de medidas para favorecer a la banca, no para favorecer a los prestamistas, a los prestatarios de esos bancos. No para favorecer al público que no. Son sus clientes. Esos son créditos para las empresas. Las pymes no han conseguido nada y en los diarios usted puede leer que han hecho protestas de que ese dinero no está llegando. Y efectivamente no llega porque eso es una banca altamente concentrada y que efectivamente tiene sus mejores clientes bien atendidos, ¿no? Entonces,
eso va a plantear un problema para la banca central, porque la banca central, si hay un problema de liquidez, originalmente es posible que dé crédito, pero si hay un problema de solvencia, entonces necesariamente va a pasar como Van Inter, ¿no? Que hay que asistirlo. Hay un ahorro que se ha hecho para garantizar los depósitos hasta 500,000 pesos en el Banco Central que no da ni para el inicio de cualquier institución bancaria. Entonces, la tecnología está amarrada. Nosotros, ¿qué tenemos de tecnología? Podemos subsistir, podemos en la República Dominicana tener la tecnología para readaptar toda la producción a las demandas que se está haciendo, al cambio que se ve venir. O sea, yo creo que esto, o sea, lo que yo he escuchado de Fauci en Estados Unidos, que probablemente a mitad del año que viene es posible que estemos ensayando una vacuna. Entonces nosotros tenemos hasta el año que viene enfrentando este problema de esta pandemia de manera cotidiana, o sea, tenemos que evitar el contagio y eso tiene la implementación de una serie de protocolos. ¿Habría que revisar los protocolos? Yo creo que había que revisar los protocolos porque aparentemente las cifras no van en la misma dirección de lo que plantea el gobierno. Entonces, la reducción de las cadenas de valor. O sea, usted tiene interrupción de la producción en muchos países y a partir de la globalización de los mercados, todas las economías están imbricadas una con otra y cada una de ellas depende de lo que produce la otra. Entonces, si se paraliza la cadena de producción aquí o en otros países, en Europa, Estados Unidos, etcétera, pues eso va a tener consecuencias para la producción mundial. Y ya el Fondo Monetario estableció que habrá una contracción económica mundial de alrededor de 3% el año que viene. Pero eso fue al momento que lo dijeron. No, ese en el último World Economic Outlook. Sí, yo sé, pero ¿en qué tiempo se recogió esas informaciones? Eso es el primer trimestre. Primer trimestre. No sabemos. Entonces no sabemos cómo nos va a dejar esta pandemia. Sí, no. Y cuando se reabra. Todavía no. O sea, todavía esas son las primeras proyecciones que hacen los organismos internacionales. El Banco Central dijo que iba a tener una contracción de 0.95%. El Fondo Monetario establece que la contracción será de alrededor de un 1.5%. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Uh-huh. Mire, yo no creo en ninguna de esas cifras y me parece que se están dando con algún optimismo. Porque oiga esto, el turismo es cero ahora. Y el turismo, en un país de 80,000 millones de dólares anuales de PIB. 88,000 de PIB. Y el turismo era casi 7,500. Bruto, estamos hablando bruto. Uh-huh. Pero algo más importante, yo hago unas proyecciones sobre la importancia de la presencia de los dominicanos en el exterior, que es la siguiente. Se registran unos 7,300 millones de remesas. Pero a eso hay que agregarle las cajas, los tanques, los electrodomésticos que en naturaleza envían los dominicanos de una manera brutal. Porque a mis familiares, a mis vecinos, oiga, eso es una cosa increíble y yo tengo familiares que trabajan allá en Estados Unidos en esas compañías de envío. Y a esto algunos osados la calculan en varios miles de millones esos envíos. Entonces está que las estadísticas decían que el 20% de los turistas que recibíamos es de origen dominicano, que vienen a visitar, unos traen 500, otros traen 3,000, otros 5, otros 10, porque al dominicano le gusta aportar dinero, y si se estima que traen $3,000 en promedio,
Cuando son 2 millones los que nos visitan todos los años, estamos hablando de una cifra respetable, casi igual a las remesas. Entonces, fácilmente usted llega a casi 20 mil millones de esos 88 mil, que son los más productivos porque no requiere que se creen empresas, que se creen negocios, donde no hay inversión y todo lo que llega es donación. A como va Estados Unidos, que ha perdido ya 36 millones, tiene 36 millones de parados, que representa un 14.8%, que se dice que va a llegar a un 20% de desempleo. Entonces yo digo, pero y con todas estas cosas, ¿cómo es que la economía dice que va a perder un 1, un 2? Va a perder un 8, un 9 mínimo, porque los números los dicen así. No, pero el informe que acaba de hacer preliminar el Banco Central dice que la República Dominicana no creció. O sea, en el peor de los escenarios no creció. Pero no solamente las remesas van a caer por el impacto que tiene el desempleo en Estados Unidos. Y en Europa. Y que afecta fundamentalmente a los migrantes. Claro. Y particularmente en el estado de Nueva York, en Chicago, etcétera, a los dominicanos, que son entonces. Pero la inversión extranjera también cae. Claro. Hay una contracción de 19.7% de la inversión extranjera, que aquí no es realmente inversión extranjera cada año, sino es la reinversión de los beneficios de los inversionistas extranjeros que se colocan como inversión extranjera, pero no significa $1 nuevo más. Sí, pero eso es como 2.400 la inversión, entonces eso sería como 500 millones, sí, 400. Pero además, las exportaciones dominicanas van a caer también. Claro, van a caer. O sea, todas las fuentes de divisas que tiene la economía dominicana se van a contraer. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero es que eso es lo que debe hacer un banco central, debe mantener las expectativas elevadas de la población para que no haya un sentimiento negativo sobre el comportamiento de la misma. Eso es erróneo, porque cuando se tienen que tomar las medidas y las medidas sobrepasan lo que usted está esperando de acuerdo a la bonanza que le anuncian los números, entonces usted se desanima. No solamente se desanima, sino que puede tomar decisiones que son incorrectas desde el punto de vista de la familia o desde el punto de vista de las empresas. Entonces, pero también cuando usted cree que las cosas son mucho mejor de lo que realmente serán y son, usted inducido por alguien que tiene interés en crear un fake esperanza, una esperanza falsa, entonces es peor, porque usted no hace lo que debía hacer, no trabaja tan duro como debía trabajar, sabiendo que lo que viene es duro. Entonces es doble el efecto. Sí. La depresión cuando ocurra lo inevitable y entonces la falta de un mayor esfuerzo para reponer lo que se está perdiendo. Totalmente de acuerdo, Ramón. Pero mira qué pasa también. El esfuerzo que ha hecho el gobierno, ¿lo ha hecho a través de qué? De crédito internacional. El crédito internacional tiene primero un efecto muy negativo sobre la economía, sobre digamos, la posibilidad de que el gobierno pueda tener un respiro financiero. Por lo siguiente, ahora mismo las agencias internacionales de crédito han dicho que el rating de la República Dominicana es ahora, en lugar de BB más, es BB menos, y eso significa BB menos, que la deuda es altamente especulativa, 1, y 2, con tendencia a empeorar. ¿Qué están esperando los organismos? Menos. BB menos. ¿Qué están esperando? Sencillamente que la mayor cantidad de deuda, sabiendo que durante estos próximos 4 años el vencimiento de la deuda es el más alto que haya tenido República Dominicana en los últimos 15 años, que vamos a tener que pagar no menos de 5.000 millones de dólares cada año sin contar el nuevo endeudamiento. Y no lo podremos coger prestado. Ahí es que está la dificultad, porque entonces el hecho de que usted tenga un deterioro en su calificación de riesgo como país significa que usted va a tener que tomar a un precio mayor, es decir, su tasa de interés va a crecer.
Pero esa tasa de interés más alta no solamente afecta al gobierno, afecta a todo el sector privado también. De tal suerte que usted va a tener un aumento de la tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés va a hacer que la inversión caiga porque es más costosa. Y en segundo lugar, también afecta el consumo. Porque si a usted le están ofreciendo una tasa de interés más alta, en lugar de usted consumir, si tiene el dinerito, usted dice, no, me están dando una tasa de interés más atractiva, yo lo voy a guardar. Y esos dos elementos son los drivers, o sea, los elementos fundamentales de la demanda agregada. De tal manera que tenemos una reducción de la demanda que va a durar por mucho tiempo, porque la situación de deuda del gobierno no se disipa en el corto plazo. ¿Y tú crees que a nivel de las instituciones globales habrá un rediseño? ¿Seguirá siendo la ONU lo que es? ¿Seguirá el Fondo Monetario Internacional? ¿Seguirá el Banco Mundial? ¿Seguirán? Porque la ONU no solo controla la economía y las finanzas, e intenta incidir algo en el armamentismo y en el medio ambiente, sino también la cultura, porque por ahí está también la UNESCO, la UNICEF y todo esto. Fue un diseño global el que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial para que el mundo entero estuviese sometido a un ordenamiento centralizado donde Estados Unidos era el centro hegemónico. Yo pienso que si la tendencia que habíamos desbrozado inicialmente, de que estaban en presencia nuevos nacionalismos, que estaban en contra justamente de la globalización de los mercados, y que era el soporte básico de las economías, de las políticas neoliberales, ahora ese renacimiento de ese nuevo nacionalismo evidentemente que cuestiona ese andamiaje global que se había creado, no solamente después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Bretton Woods, sino que además ahora, justamente por las tendencias y el cuestionamiento a la globalización, se pone en entredicho esas organizaciones. Por lo menos debe haber una reestructuración. Porque ya muchos países, por ejemplo, pobres, que son bastantes en esos organismos internacionales, han solicitado al Fondo Monetario Internacional en reiteradas ocasiones que el sistema de votación del directorio del Fondo Monetario Internacional sea modificado. Claro. Y que cada país signifique un voto, no que cada cuota de cada país signifique una proporción de un voto. Sí, sí, y entonces, ese agrupamiento que ellos tienen, por ejemplo, exacto. O sea, en el BID es República Dominicana está dentro de un grupo y entonces ese grupo lo dirige una nación hegemónica, usualmente Brasil o alguno, y entonces cuando viene a ver se diluye tanto que el representante de República Dominicana ante el BID es casi un cero a la izquierda. Sí. Entonces yo pienso que con todos esos elementos, ahí el planteamiento, a lo mejor no se cambia nada, pero va a provocar una serie de discusiones al interior de esos organismos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Los estados. Apolinar Veloz plantea que vendrán, hay todas las posibilidades de que haya cambios